Lucas, el discípulo de Pablo, el médico que escribió la historia de Jesús, y la Iglesia, pocas figuras en el Nuevo Testamento tienen un impacto tan profundo, silencioso y duradero como Lucas, el compañero fiel de Pablo, el médico amado y el autor del tercer Evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque no fue uno de los 12 discípulos originales, ni presenció directamente el ministerio terrenal de Jesús, Lucas se convirtió en una figura fundamental para el cristianismo primitivo. Su trabajo como historiador, investigador y seguidor apasionado del Evangelio nos dejó un legado que continúa iluminando el camino de millones de creyentes hasta hoy. ¿Quién fue realmente Lucas? ¿Por qué un médico gentil, sin raíces judías conocidas, se convirtió en una de las voces más importantes del cristianismo? ¿Qué lo llevó a acompañar a Pablo en sus peligrosas misiones y a escribir 2 de los libros más extensos del Nuevo Testamento? En este relato, exploramos la vida, el carácter, la obra y el legado de Lucas, y descubrimos cómo su historia personal se entrelaza con el crecimiento explosivo de la Iglesia primitiva y la difusión del mensaje de Cristo en el mundo romano. Un médico gentil al servicio del reino, Lucas es mencionado por nombre solo 3 veces en el Nuevo Testamento, y en todas ellas aparece en las cartas de Pablo. En Colosenses 4:14, Pablo lo llama el médico amado, lo que nos indica no solo su profesión, sino también el afecto con el que era considerado en el círculo íntimo del apóstol. En Filemón 1:24, aparece como uno de los colaboradores de Pablo, y en 2 Timoteo 4:11, en medio del abandono de muchos compañeros, Pablo dice con melancolía: «Solo Lucas está conmigo». Aunque su presencia en el texto bíblico parece escasa, su huella es enorme. La tradición y el análisis textual han confirmado que Lucas es el autor tanto del Evangelio, que lleva su nombre, como del libro de los Hechos. Ambos textos forman una obra unificada en 2 volúmenes, dirigida a un destinatario llamado Teófilo, y constituyen más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo llegó un gentil a convertirse en el cronista más detallado de la vida de Cristo y del surgimiento de la Iglesia? Investigador riguroso y narrador inspirado, Lucas no fue un testigo ocular de los eventos que narra en su Evangelio. Él mismo lo admite en la introducción de su obra. Puesto que muchos han tratado de compilar un relato de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente escribirlas ordenadamente. Lucas 1:1-3. Estas palabras revelan el carácter meticuloso y científico de Lucas. No se limitó a repetir lo que escuchó, investigó, entrevistó, comparó testimonios, organizó cuidadosamente los relatos. El resultado fue un evangelio único, lleno de detalles humanos, sensibilidad hacia los marginados y una profunda comprensión del plan de Dios para todos los pueblos, no solo para los judíos. Lucas fue el único evangelista que relató con profundidad las parábolas del hijo pródigo, del buen samaritano y del rico insensato. Fue el único que contó con ternura la historia de Zacarías y Elisabet, el Magnificat de María y la adoración de los pastores en el nacimiento de Jesús. También puso un énfasis especial en la acción del Espíritu Santo, los milagros de sanidad y la misericordia de Cristo hacia los pecadores, las mujeres, los pobres y los gentiles. Su formación como médico probablemente influyó en su mirada compasiva, en su atención a los detalles físicos y emocionales, y en su deseo de presentar a Jesús como el Salvador universal, el sanador de cuerpos y almas. Compañero fiel de Pablo, Lucas no solo escribió sobre Jesús, también fue testigo directo de la expansión del Evangelio a través del ministerio de Pablo. En el libro de los Hechos, a partir del capítulo 16, los verbos cambian de tercera persona a primera persona del plural. Navegamos, llegamos, nos quedamos. Este cambio marca la entrada de Lucas en la narrativa como testigo presencial. Acompañó a Pablo en sus viajes a Troas, Filipos, Jerusalén y finalmente Roma. Estuvo con él en momentos de persecución, naufragios, prisión y peligro constante. Su lealtad fue tal que cuando otros abandonaron a Pablo, Lucas permaneció a su lado. Esta fidelidad no solo lo convirtió en un amigo confiable, sino también en un pilar espiritual y emocional para el apóstol.
En su rol de médico, probablemente cuidó las heridas de Pablo, lo asistió en su salud y alivió sus dolencias. Pero también fue mucho más que eso. Fue un cronista del nacimiento de la Iglesia, un observador agudo de los movimientos del Espíritu Santo y un puente entre el judaísmo y el mundo gentil. Lucas y el mensaje universal del Evangelio. Uno de los elementos más sobresalientes de la obra de Lucas es su énfasis en la universalidad del mensaje cristiano. Para él, Jesús no vino solo a salvar a Israel, sino a todos los pueblos. En su Evangelio, los samaritanos, los publicanos, los romanos y las mujeres ocupan lugares de honor. Jesús conversa con forasteros, sana a extranjeros y alaba la fe de quienes están fuera del pueblo escogido. Este énfasis probablemente refleja la identidad de Lucas como gentil convertido al cristianismo. Él mismo era parte de aquellos que no tenían acceso al templo, ni al pacto de Moisés, ni a las promesas mesiánicas. Sin embargo, en Cristo encontró redención, propósito y una nueva familia espiritual. Su escritura rompe barreras, abre puertas y proclama que el Evangelio es para todos. En el libro de los Hechos, Lucas continúa este mensaje al mostrar cómo el Espíritu Santo guía a los apóstoles más allá de Jerusalén, hacia Samaria, Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto y Roma. Cada paso que da la Iglesia, cada milagro, cada discurso, cada conversión, son señales de que el reino de Dios se expande sin límites geográficos ni étnicos. El legado de Lucas en la historia cristiana. Aunque los detalles sobre la muerte de Lucas no son precisos, la tradición sostiene que vivió hasta una edad avanzada y que murió como mártir en Grecia, probablemente en la región de Beocia. Algunos relatos antiguos indican que fue colgado de un olivo por predicar el Evangelio, aunque otros afirman que murió en paz, después de muchos años de servicio. Lo cierto es que su legado perdura hasta hoy. Sin Lucas, no tendríamos el Evangelio más completo en términos cronológicos y narrativos. Sin él, no conoceríamos muchas de las parábolas más poderosas de Jesús, ni tendríamos una visión detallada de los primeros años de la Iglesia. Su pluma, guiada por el Espíritu Santo, construyó un puente entre la historia y la fe, entre los hechos y la esperanza, entre la tradición oral y la palabra escrita. Los padres de la Iglesia lo reconocieron como uno de los 4 evangelistas y su símbolo en la iconografía cristiana es el toro, una figura que representa sacrificio, servicio y fuerza. El toro también simboliza la manera en que Lucas cargó con el peso de transmitir fielmente el mensaje de salvación al mundo gentil, sin distorsiones ni favoritismos. Una inspiración para los creyentes de hoy. La vida de Lucas nos inspira en muchas formas. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen, raza o profesión, para cumplir su propósito. Nos enseña que la fidelidad, la preparación y la humildad son virtudes poderosas al servicio del reino. Nos motiva a documentar con precisión la obra de Dios en nuestras vidas y a compartirla con otros. En un mundo fragmentado, donde la verdad a menudo se distorsiona y las historias se olvidan, la obra de Lucas se erige como un faro de integridad, amor y esperanza. Su dedicación a la verdad, su corazón para los excluidos y su lealtad inquebrantable a Pablo son ejemplos vivos de lo que significa seguir a Cristo con todo el ser. Lucas no solo fue un discípulo de Pablo, fue un discípulo de Jesús, en cuerpo, alma y pluma. Y su historia, aunque silenciosa, sigue resonando como un himno de fe, sacrificio y servicio en la gran sinfonía del cristianismo. Así como Lucas fue un testigo fiel del Evangelio, un hombre comprometido con su misión y con el propósito divino, nosotros también somos llamados a seguir el ejemplo de su vida. Lucas, el médico y el escritor del Evangelio que lleva su nombre, no solo nos dejó relatos fundamentales de la vida y los milagros de Jesús, sino también una valiosa enseñanza sobre el compromiso con el llamado que Dios nos da. A través de su sacrificio y dedicación, Lucas nos mostró que la verdadera vida cristiana no es solo una cuestión de palabras, sino de acción, de entrega completa al servicio de Dios y al prójimo. En un mundo donde las tentaciones y los obstáculos parecen abrumadores, la historia de Lucas nos recuerda que es posible vivir una vida íntegra y fiel, sin importar las adversidades que enfrentemos. Hoy, al mirar el legado de Lucas, preguntémonos,
¿Estamos dispuestos a seguir el camino que Él trazó con su fe y valentía? Que su ejemplo nos inspire a vivir nuestra vida cristiana con más pasión, dedicación y, sobre todo, con el deseo de dar testimonio de Jesús en todo lo que hacemos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Lucas, el discípulo de Pablo. Que su historia inspire nuestra propia historia de fe y servicio. Nos vemos en el próximo video.